imaginas presenciar algo que no se había visto en toda la historia moderna? Algo tan impactante que te deja sin palabras y te hace cuestionar si realmente estamos viviendo los tiempos más extraordinarios de la humanidad. Lo que te voy a mostrar hoy no es ficción, no es una teoría, es algo que sucedió hace apenas unos días en el corazón de la ciudad más disputada del mundo, Jerusalén. Más de 50,000 personas se congregaron en el Muro de los Lamentos. Pero esto no fue una reunión cualquiera. Fue un clamor desesperado hacia el cielo que literalmente hizo temblar las piedras milenarias de esa ciudad sagrada. Mientras tanto, al mismo tiempo que esto ocurría, más de 60 naciones musulmanas se reunían en secreto para planear algo que podría cambiar el mapa mundial para siempre. Y aquí viene lo más impresionante. Todo esto está escrito en textos que tienen más de 2500 años de antigüedad, palabra por palabra, detalle por detalle. ¿Coincidencia? Quédate conmigo, porque lo que vamos a descubrir juntos desafiará todo lo que creías saber sobre nuestro mundo actual. Imagínate por un segundo que eres turista en Jerusalén. Caminas por las calles empedradas de la ciudad antigua cuando de repente escuchas un sonido que nunca habías oído antes. No es música, no son gritos de celebración. Es algo mucho más profundo, más intenso. Son miles de voces elevándose al cielo en un lamento que parece surgir desde lo más profundo del alma humana. Te acercas y lo que ves te deja completamente paralizado. Una marea humana que se extiende por kilómetros. Hombres con sus gorros tradicionales, mujeres con sus mantos de oración, jóvenes y ancianos, todos unidos en un solo clamor. No son turistas curiosos, no son visitantes ocasionales. Son judíos religiosos que han viajado desde los rincones más lejanos del planeta para participar en algo que solo ocurre una vez al año. Las oraciones de perdón conocidas como Selishot. Pero este año fue diferente, radicalmente diferente. El número de personas fue tan masivo que las autoridades de Jerusalén tuvieron que cerrar calles enteras. Los sistemas de transporte público colapsaron. Los hoteles de la ciudad se llenaron como nunca antes se había visto. ¿Por qué? ¿Qué movió a tantas personas a dejar sus trabajos, sus familias, sus responsabilidades para estar ahí? La respuesta te va a impactar tanto como me impactó a mí cuando la descubrí. Señor, Señor, Dios misericordioso y clemente, gritaban en hebreo con una intensidad que parecía salir desde las entrañas mismas de su ser. No era una oración mecánica, no era un ritual vacío que se repite por tradición. Era un clamor desesperado de un pueblo que, sin entenderlo completamente, siente que algo monumentalmente grande está a punto de suceder. Sus voces se elevaban hacia el cielo, como si supieran instintivamente que solo Dios puede ayudarlos en lo que se avecina. Y aquí viene algo que me puso los pelos de punta cuando lo descubrí. Entre esa multitud había personas de todas las edades y trasfondos. Jóvenes universitarios seculares que normalmente no pisan una sinagoga estaban llorando al lado de rabinos ortodoxos. Judíos ashkenazíes que descendían de Europa estaban orando junto a judíos sefardíes del Medio Oriente y África del Norte. Era como si toda la nación judía se hubiera unido en oración por primera vez en décadas. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario de todo esto? Que hace más de 2500 años, un profeta llamado Zacarías predijo exactamente este momento. Zacarías, capítulo 12, versículo 10, dice algo que te va a dejar sin palabras. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica, y mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y harán duelo por él como quien hace duelo por un hijo único. Y para seguir conociendo descubrimientos bíblicos y explicaciones proféticas que no compartimos de forma abierta, solo busque el botón Hacerse miembro debajo del video. Al presionarlo, usted apoyará este trabajo y tendrá acceso a contenidos que profundizan más en cada tema revelado.
¿Te das cuenta de lo que acabas de leer? Hace 2500 años se predijo que vendría un momento en que Dios derramaría un espíritu de súplica sobre los habitantes de Jerusalén, que clamarían a Dios con una desesperación nunca antes vista. Y eso es exactamente lo que presenciamos esta semana. Pero hay algo más que me dejó completamente asombrado. Según esta misma profecía, este derramamiento de espíritu de súplica ocurriría justo en el momento cuando todas las naciones de la tierra se congreguen contra Jerusalén. Y adivina qué estaba sucediendo al mismo tiempo que 50,000 judíos clamaban por perdón en el Muro de los Lamentos. Mientras esas voces se elevaban al cielo en Jerusalén, a miles de kilómetros de distancia, más de 60 naciones musulmanas se reunían en lo que puede ser descrito como la conferencia anti-israelí más grande de la historia moderna. No estoy exagerando. 60 países, más de 1.500 millones de personas representadas en esa sala. Desde Irán hasta Turquía, desde Pakistán hasta Indonesia, desde Marruecos hasta Malasia. Todos con un objetivo común: aislar completamente a Israel del escenario internacional. Las discusiones no fueron diplomáticas ni cordiales. Fueron declaraciones directas de guerra económica, política y, según algunos participantes, preparativos para algo mucho más serio. Hablaron abiertamente de sanciones económicas masivas, boicots comerciales internacionales, aislamiento diplomático total, e incluso varios líderes mencionaron la posibilidad de acciones militares coordinadas. Algunos llegaron al extremo de hablar sobre liberar Palestina del río al mar y borrar a Israel del mapa. Estas no son declaraciones retóricas vacías. Estamos hablando de países con ejércitos modernos, armas sofisticadas, enormes recursos petroleros e influencia en organizaciones internacionales. Cuando 60 naciones acuerdan atacar a un solo país, la situación es extremadamente seria. Pero aquí viene la paradoja profética que me dejó completamente sin palabras. Mientras 60 naciones planificaban la destrucción de Israel, 50,000 judíos estaban en el Muro de los Lamentos clamando a Dios por perdón. ¿No te parece extraordinario? Es como si Dios estuviera preparando espiritualmente a su pueblo para enfrentar la tormenta que se avecina. Y esto me lleva directamente al Salmo 2 que dice: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean en vano? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Pero luego dice algo que me da escalofríos. El que reina en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Dios no está nervioso por estas reuniones. Dios no está preocupado porque 60 naciones se congreguen contra su pueblo. Al contrario, se ríe porque conoce el final de la historia. La respuesta superficial es la guerra en Gaza, las tensiones en Cisjordania, el conflicto palestino-israelí. Pero creo que hay algo mucho más profundo sucediendo aquí. Lo que estamos presenciando es la manifestación de una guerra espiritual milenaria entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que Irán, que está liderando esta coalición anti-israelí, aparece en las profecías bíblicas como uno de los principales enemigos de Israel en los últimos tiempos. En Ezequiel capítulo 38, Persia, que es el nombre bíblico de Irán, está específicamente mencionada como parte de la coalición que atacará a Israel. Y Turquía también está mencionada en esa misma profecía con el nombre de Togarma. Resulta que el presidente turco Erdogan es uno de los líderes más vocales de esta campaña contra Israel. No es casualidad que dos de los países más agresivos contra Israel hoy día sean exactamente los que la Biblia menciona como enemigos proféticos del pueblo judío. Pero espera, porque lo que te voy a contar ahora es algo que me dejó completamente choqueado. Esta misma semana, algo sucedió que nunca había ocurrido en la historia moderna de Israel.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mencionó públicamente a Jesús en un contexto histórico y arqueológico. Sí, escuchaste bien. El líder judío más importante del mundo habló públicamente sobre Jesús. Déjame darte el contexto de lo que pasó. Netanyahu estaba hablando sobre la importancia histórica de Jerusalén y contó una anécdota de cuando él era primer ministro en 1998. Había recibido al entonces primer ministro de Turquía y quería pedirle algo muy especial. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Resulta que en los túneles subterráneos de Jerusalén habían encontrado una tablilla de piedra en hebreo de hace 2700 años. Era de la época del rey Ezequías, 300 años después del rey David. La tablilla marcaba el lugar donde dos equipos de trabajadores se encontraron mientras excavaban el túnel que conectaba la fuente de agua con la piscina de Siloé. Netanyahu le pidió al primer ministro turco que le devolviera esa tablilla a Israel, ofreciendo a cambio todos los artefactos otomanos que tenían en sus museos. Pero el turco se negó rotundamente. La razón que dio fue que había un grupo creciente de votantes islamistas que se indignarían si le daban a Israel una placa que demostraría que Jerusalén era una ciudad judía hace 2700 años. Pero aquí viene la parte más impactante. Netanyahu continuó hablando sobre la historia de Jerusalén y dijo estas palabras exactas: todo eso continuó por 1000 años, hasta la época de los judíos, un rabino judío de Galilea que vino aquí a Jerusalén, al lugar santísimo, y vino aquí a esa piscina de Siloé para purificarse, donde también realizó el milagro de ayudar a los ciegos a ver. ¿Te das cuenta de lo que acababa de suceder? El primer ministro de Israel acababa de describir a Jesús en términos históricos muy específicos. Lo llamó un rabino judío de Galilea que vino a Jerusalén, que se purificó en la piscina de Siloé y que realizó el milagro de dar vista a los ciegos. Esa es una referencia directa al Evangelio de Juan capítulo 9, donde Jesús sanó al hombre que nació ciego diciéndole: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé». Y el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Netanyahu no estaba predicando el Evangelio, pero estaba reconociendo públicamente a Jesús como una figura histórica que realmente existió, que realmente vino a Jerusalén y que realmente realizó milagros allí. Esto es extraordinario por varias razones. Primero, porque viene de la boca del líder político más importante del pueblo judío. Segundo, porque lo dijo en el contexto de defender la legitimidad histórica judía sobre Jerusalén. Y tercero, porque lo hizo conectando directamente con narrativas bíblicas. Pero hay algo más profundo aquí. Netanyahu estaba hablando sobre la piscina de Siloé, que en hebreo se llama Shiloash, que significa enviado. Juan nos explica esto en su Evangelio cuando dice que Jesús envió al ciego a lavarse en la piscina de Siloé, que significa enviado. ¿Ves la conexión profética? La piscina se llama El Enviado, porque las aguas del manantial de Gihón fueron artificialmente enviadas a través de un túnel hasta esa piscina. Pero Juan nos está dando un significado espiritual más profundo.
Jesús es el enviado del Padre que vino para dar vista a los que estaban espiritualmente ciegos. Y ahora tenemos al primer ministro de Israel hablando públicamente sobre este milagro de Jesús en la piscina de Siloé, precisamente en un momento cuando su pueblo está clamando a Dios por perdón como nunca antes. Coincidencia. No creo en las coincidencias en asuntos proféticos. Creo que Dios está preparando el corazón del pueblo judío para algo grande. Esto me recuerda las palabras de Jesús cuando lloró sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de las alas? Pero no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Podría ser que nos estamos acercando a ese momento cuando dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Podría ser que estas menciones públicas de Jesús por parte de líderes judíos son parte del proceso profético que culminará en su reconocimiento como Mesías. Ahora quiero llevarte a explorar uno de los misterios más profundos de toda la Biblia. Algo que muy pocas personas han considerado, pero que cambia completamente nuestra comprensión de por qué Jerusalén es tan importante en el plan profético de Dios. La teoría que quiero presentarte es esta. El jardín del Edén, que aparece en Génesis capítulos 2 y 3, estaba geográficamente ubicado en el mismo lugar donde está la ciudad de Jerusalén hoy día. Sé que suena increíble, pero déjame explicarte las evidencias bíblicas que apoyan esta idea. Primero, fíjate cómo comienza la Biblia en Génesis 2 y cómo termina en Apocalipsis 22. Son imágenes prácticamente idénticas. En Génesis 2 dice que del Edén salía un río para regar el huerto y que había un árbol de la vida en medio del huerto. En Apocalipsis 22 dice que de la Nueva Jerusalén fluye un río del agua de la vida y que a ambos lados del río está el árbol de la vida. ¿No te parece demasiada casualidad que la Biblia comience y termine con la misma imagen? Un río que fluye de la presencia de Dios, un árbol de la vida, un lugar perfecto donde Dios habita con su pueblo. Pero hay más evidencias. En Génesis 2 dice que Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. O sea, Edén era un lugar y el huerto estaba al oriente de ese lugar. Y resulta que cuando uno lee las profecías sobre los últimos tiempos, siempre hablan de aguas que fluirán del templo de Jerusalén hacia el oriente. En Ezequiel 47 dice, vi agua que salía de debajo del umbral del templo hacia el oriente. Joel 3:18 dice, una fuente saldrá de la casa del Señor y regará el valle de las acacias. Zacarías 14:8 dice, en aquel día fluirán aguas vivas de Jerusalén, la mitad hacia el mar oriental y la mitad hacia el mar occidental. ¿Ves el patrón? En los últimos tiempos, aguas fluirán de Jerusalén hacia el oriente, exactamente como en el jardín del Edén. Pero aquí viene algo fascinante. En Génesis 2 dice que del Edén salía un río y se dividía en 4 brazos. Uno de esos ríos se llamaba Gihón, y resulta que en Jerusalén hay un manantial que hasta el día de hoy se llama Gihón, el mismo nombre de uno de los ríos del Edén. ¿Coincidencia? No lo creo. Creo que ese manantial en Jerusalén es un vestigio, un remanente de lo que originalmente fue el sistema de aguas del jardín del Edén. Y hay más. Ese manantial de Gihón en Jerusalén está conectado por un túnel subterráneo con la piscina de Siloé.
¿Y qué significa Siloé en hebreo? Significa enviado, porque las aguas fueron artificialmente enviadas del manantial a la piscina. ¿Recuerdas lo que Jesús le dijo al hombre que nació ciego? Ve a lavarte a la piscina de Siloé. Juan nos explica que Siloé significa enviado. Y el ciego fue, se lavó y recibió la vista. ¿Ves la conexión profética? Jesús es el enviado del Padre que vino para dar vista espiritual a los que estaban ciegos. Y lo hizo específicamente en la piscina llamada Enviado, que está conectada al manantial que tiene el mismo nombre de uno de los ríos del Edén. Estas no son casualidades. Son conexiones proféticas profundas que nos muestran que Jerusalén no es simplemente otra ciudad. Es el lugar donde comenzó la historia de la humanidad y donde culminará el plan de redención de Dios. Pero déjame explicarte algo más impactante. ¿Te has preguntado qué pasó con el jardín del Edén después de que Adán y Eva fueron expulsados? La Biblia dice que Dios puso querubines para guardar el camino al árbol de la vida. Pero después de eso, el jardín del Edén no se menciona más en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Pablo habla de haber sido arrebatado al paraíso, que está en el tercer cielo. Cómo el paraíso terrenal de Génesis llegó al cielo espiritual del Nuevo Testamento. La teoría es que cuando Adán y Eva pecaron, el mundo espiritual se desconectó del mundo físico. El jardín del Edén, que originalmente era terrenal y espiritual a la vez, fue elevado al cielo y se convirtió en el paraíso celestial. Pero las profecías nos dicen que en los últimos tiempos la Jerusalén celestial descenderá y se unirá con la Jerusalén terrenal. El mundo espiritual se reconectará con el mundo físico y esas aguas de vida volverán a fluir del trono de Dios hacia toda la tierra. Por eso Isaías 51:3 dice: «Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová». Jerusalén volverá a ser el paraíso que originalmente fue. El círculo profético se cerrará. La historia terminará donde comenzó. Ahora quiero hablarte sobre uno de los lugares más significativos de toda Jerusalén. Un lugar que conecta directamente con las palabras de Jesús y con las profecías sobre los últimos tiempos. Estoy hablando de la piscina de Siloé, ese lugar donde Jesús realizó uno de sus milagros más impresionantes. La historia está en Juan capítulo 9. Jesús se encontró con un hombre que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron si ese hombre había nacido ciego por su propio pecado o por el pecado de sus padres. Pero Jesús les dio una respuesta que los dejó pensando. Ni éste pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Luego Jesús hizo algo muy particular. Escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y se lo untó en los ojos del hombre. Pero aquí viene la parte más interesante. Le dijo: «Ve a lavarte en la piscina de Siloé». ¿Por qué específicamente en la piscina de Siloé? ¿Por qué no en cualquier otro lugar con agua? Juan nos da la respuesta cuando dice entre paréntesis que Siloé significa enviado. Esa explicación de Juan no es casual. Nos está dando una clave profética muy importante. La piscina se llama enviado porque las aguas del manantial de Gijón fueron artificialmente enviadas a través de un túnel hasta llegar a la piscina. Pero espiritualmente, Jesús es el enviado del Padre que vino para dar vista a los que estaban ciegos. Y no es casualidad que realizara este milagro específicamente en la piscina llamada El Enviado. Ahora, déjame explicarte algo fascinante sobre la construcción de este túnel. Fue excavado durante el reinado del rey Ezequías hace más de 2700 años. Cuando Jerusalén estaba siendo amenazada por el ejército asirio. Los trabajadores excavaron desde dos puntos diferentes, uno desde el manantial de Gihón y otro desde la piscina de Siloé, hasta que se encontraron en el medio.
Fue una obra de ingeniería increíble para esa época, y cuando los dos equipos se encontraron, pusieron una inscripción en la roca celebrando el momento. Esa inscripción existe hasta el día de hoy y dice algo así: y este fue el día del encuentro. Mientras los trabajadores alzaban el pico, cada uno hacia su compañero, y mientras faltaban todavía 3 codos, se oyó la voz de uno que gritaba al otro, porque había una grieta en la roca del lado derecho. Y el día del encuentro, los trabajadores golpearon cada uno al encuentro de su compañero pico contra pico, y fluyó el agua desde el manantial hasta la piscina. Es hermoso, ¿no te parece? 2 equipos excavando en la oscuridad, guiados solamente por el sonido de las herramientas del otro lado, hasta que finalmente se encontraron y el agua de vida comenzó a fluir hacia el pueblo. ¿No es esa una imagen perfecta de lo que Dios está haciendo con su pueblo hoy? Muchas veces estamos excavando en la oscuridad. No sabemos exactamente hacia dónde vamos. Pero si nos mantenemos fieles a la dirección que Dios nos ha dado, eventualmente el agua de vida fluirá. Y fíjate que Jesús usó precisamente ese lugar para realizar un milagro de restauración de la vista. El ciego fue a la piscina llamada Enviado, se lavó los ojos y regresó viendo. Pero hay otra conexión profética aquí. En Juan 4, Jesús le dijo a la mujer samaritana: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé, nunca tendrá sed. En efecto, el agua que yo le dé se convertirá en él en un manantial de agua que brota para vida eterna. Y en Juan 7, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús se estaba presentando como el agua de vida, como la fuente que puede satisfacer cualquier sed espiritual. Y no es casualidad que hiciera estas declaraciones en Jerusalén, la ciudad donde están el manantial de Gihón y la piscina de Siloé. Pero aquí viene la conexión con los últimos tiempos. Las profecías nos dicen que en el futuro, un río literal fluirá del templo de Jerusalén, que sanará el mar muerto y hará florecer todo el desierto de Judá. Ezequiel 47 describe este río con detalles increíbles. Dice que habrá árboles a ambos lados del río, que sus hojas no se marchitarán, que darán fruto cada mes y que las hojas serán para sanidad de las naciones. Es la misma imagen que encontramos en Apocalipsis 22, donde Juan describe el río del agua de la vida que fluye del trono de Dios y del Cordero, y el árbol de la vida que da 12 frutos y cuyas hojas son para sanidad de las naciones. ¿Ves cómo todo se conecta? El actual manantial de Gihón es como una pequeña muestra de lo que será ese río del agua de la vida en el futuro. La piscina de Siloé, donde Jesús realizó el milagro, es una prefiguración de la sanidad total que existirá cuando fluya el río de los últimos tiempos. Por eso, cuando vemos a 50,000 judíos clamando por perdón en el muro de los lamentos, tan cerca del lugar donde están el manantial de Gihón y la piscina de Siloé, no podemos evitar pensar que Dios los está preparando espiritualmente para recibir esa agua de vida que está a punto de fluir. Ahora quiero explicarte algo que me ha intrigado durante años de estudio bíblico. ¿Por qué Jerusalén ejerce una atracción tan poderosa sobre todas las naciones del mundo? ¿Por qué todo el mundo quiere controlar esta ciudad? ¿Qué tiene Jerusalén que no tienen París, Londres, Nueva York o cualquier otra ciudad importante del mundo? La respuesta no está en la economía, ni en los recursos naturales, ni en la ubicación geográfica estratégica. La respuesta está en el mundo espiritual. Jerusalén es la ciudad donde Dios decidió poner su nombre para siempre. En Deuteronomio 12:5, Dios le dice a Israel: «Buscaréis el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, y allá iréis». Y en 2 Crónicas 6:6 dice:
pero he elegido a Jerusalén para que en ella esté mi nombre. Jerusalén no es simplemente otra ciudad. Es la ciudad que Dios específicamente escogió para poner su nombre, para establecer su presencia, para cumplir sus propósitos proféticos. Por eso todas las fuerzas espirituales del mal están obsesionadas con controlar o destruir Jerusalén. Porque saben que quien controla Jerusalén tiene una ventaja estratégica espiritual en la guerra entre el bien y el mal. Mira la historia. Todos los grandes imperios de la antigüedad quisieron conquistar Jerusalén. Los babilonios bajo Nabucodonosor, los persas bajo Ciro, los griegos bajo Antíoco Epífanes, los romanos bajo Pompeyo y luego bajo Tito. En la Edad Media, los musulmanes bajo Umar ibn al-Khattab, los cruzados europeos, Saladino otra vez, los otomanos bajo Solimán el Magnífico. En tiempos modernos, los británicos con el mandato palestino, los jordanos que controlaron la Ciudad Vieja hasta 1967, y ahora todas estas naciones islámicas que se están uniendo para liberar Jerusalén del control judío. ¿Por qué todo el mundo quiere Jerusalén? Porque en el subconsciente colectivo de la humanidad existe el conocimiento de que Jerusalén es la ciudad más importante del mundo, espiritualmente hablando. Es la ciudad donde Abraham ofreció a Isaac en el monte Moriah, el mismo lugar donde después se construyó el templo de Salomón. Es la ciudad donde David estableció su capital y donde escribió muchos de los salmos. Es la ciudad donde predicaron los profetas de Israel y donde se escribieron muchos de los libros proféticos. Pero sobre todo, es la ciudad donde Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo. Es la ciudad donde descendió el Espíritu Santo en Pentecostés. Es la ciudad desde donde el Evangelio se extendió a todas las naciones del mundo. Y según las profecías, Jerusalén será la ciudad desde donde Jesús reinará durante el milenio. Será la ciudad a la cual subirán todas las naciones para adorar al Rey de Reyes durante 1000 años. Por eso Satanás está tan desesperado por controlar Jerusalén. Porque sabe que si puede controlar Jerusalén, puede interferir con los planes proféticos de Dios. Pero aquí está la ironía profética. Mientras más se obsesionan las naciones con atacar Jerusalén, más están cumpliendo exactamente las profecías que predicen su propia destrucción. Zacarías 12:9 dice: «En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén». Joel 3:2 dice: «Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo». Apocalipsis 16:14 dice que los espíritus demoníacos reunirán a los reyes del mundo para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso en el lugar llamado Armagedón. Así que la obsesión de las naciones con atacar Jerusalén es parte del plan profético de Dios. Dios usará esa obsesión para reunir a todas las naciones en un lugar y juzgarlas por su rebelión contra Él y contra su pueblo. Es como una trampa divina. Mientras más se obsesionan las naciones con destruir Jerusalén, más se están metiendo en la trampa profética que Dios ha preparado para ellas. Y mientras tanto, el pueblo judío está clamando a Dios por perdón en el muro de los lamentos. Se están preparando espiritualmente para lo que viene. Están buscando el rostro del Dios de Abraham, Isaac y Jacob en el momento exacto cuando todas las naciones se están preparando para atacarlos. Ahora quiero hablarte sobre uno de los misterios más profundos del Nuevo Testamento, algo que el apóstol Pablo explica en Romanos 11 y que creo que estamos viendo cumplirse ante nuestros ojos en estos días. Pablo habla sobre la ceguera temporal que vino sobre Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Dice en Romanos 11:25, «Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles». Durante casi 2000 años, la mayoría del pueblo judío ha estado espiritualmente ciego al hecho de que Jesús es su Mesías.
Han estado esperando la venida del Mesías sin reconocer que ya vino hace 2000 años. Pero Pablo dice que esta ceguera es temporal, no permanente, y dice que terminará cuando se complete la plenitud de los gentiles, o sea, cuando se complete el número de gentiles que tienen que ser salvos. Y después de eso, dice algo extraordinario en el versículo 26. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. La pregunta es, ¿nos estamos acercando a ese momento profético? ¿Estamos viendo las primeras señales de que la ceguera temporal de Israel está llegando a su fin? Creo que sí. Y creo que esas 50,000 personas clamando por perdón en el Muro de los Lamentos son una señal profética de que algo está cambiando en el corazón del pueblo judío. Pero déjame explicarte algo más profundo sobre esta ceguera temporal. Pablo usa el ejemplo de su propia conversión para ilustrar lo que pasará con todo el pueblo judío al final de los tiempos. Pablo era un fariseo celoso que perseguía a los cristianos porque creía que estaba defendiendo la fe verdadera. No tenía intención de rechazar al verdadero Mesías. Al contrario, pensaba que estaba sirviendo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero estaba equivocado. Estaba luchando contra el mismo Dios que pensaba que estaba sirviendo. Hasta que un día, en el camino a Damasco, Jesús se le apareció glorificado y le abrió los ojos espirituales. Y cuando Pablo vio a Jesús resucitado y glorificado, inmediatamente entendió que había estado equivocado. No se rebeló contra la evidencia, no trató de justificar su posición anterior, se rindió completamente a la verdad que estaba viendo. Pablo dice que lo mismo pasará con todo el pueblo judío. Llegará un momento cuando Jesús se les aparezca glorificado. Verán las marcas de los clavos en sus manos. Entenderán que Él es el Mesías que han estado esperando durante 2000 años. Y llorarán como se llora por un hijo único. Y eso es exactamente lo que dice Zacarías 12:10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Pero mientras llega ese momento, Dios está preparando el corazón de su pueblo. Los está llevando a una búsqueda genuina de su rostro. Los está moviendo a clamar por perdón, como nunca antes lo habían hecho. Y no es casualidad que esto esté sucediendo precisamente en el momento cuando todas las naciones se están congregando contra Israel. Es como si Dios les estuviera diciendo: cuando no tengan a nadie más a quien acudir, clamarán a mí y yo los escucharé. Pero hay algo más que me llama la atención. Durante estos 2000 años de ceguera temporal, el pueblo judío ha mantenido viva la esperanza mesiánica. En cada Pascua dicen, el año que viene en Jerusalén. En cada oración piden por la venida del Mesías. O sea, no han perdido la fe en que el Mesías vendrá, solo están confundidos sobre cuándo vendrá. No se han dado cuenta de que ya vino una vez y que vendrá otra vez. Pero cuando vean a Jesús viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, cuando lo vean destruyendo los ejércitos que vienen a atacar Jerusalén, cuando lo vean estableciendo su reino desde el trono de David, entenderán inmediatamente quién es. Y llorarán, no de tristeza, sino de gozo mezclado con arrepentimiento. Llorarán porque entenderán que el Mesías que han estado esperando durante 2000 años es el mismo que rechazaron hace 2000 años. Llorarán como lloró José cuando se reveló a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo. ¿Recuerdas esa historia? José había estado gobernando Egipto durante años, pero sus hermanos no lo reconocían hasta que llegó el momento en que José no se pudo contener más y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y la Biblia dice que José lloró tan fuertemente que lo oyeron los egipcios y se enteró la casa de Faraón.
No era llanto de amargura, sino de gozo por el reencuentro con sus hermanos. Eso es lo que pasará cuando Jesús se revele al pueblo judío. Llorarán de gozo por el reencuentro con su Mesías, pero también de dolor por haberlo rechazado durante tanto tiempo. Y creo que esas 50,000 personas clamando por perdón en el Muro de los Lamentos son la preparación del corazón del pueblo judío para ese momento profético que está muy cerca de cumplirse, hermano. Hemos llegado al final de este estudio, pero quiero dejarte con algunas reflexiones profundas sobre todo lo que hemos visto y analizado juntos. Estamos viviendo días extraordinarios, días que los profetas de la antigüedad anhelaron ver, pero no pudieron ver. Días que el mismo Jesús describió como únicos en la historia humana cuando dijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pero también estamos viviendo días de esperanza, porque sabemos que después de la tribulación viene el reino. Después de la noche más oscura viene el amanecer más glorioso. Después de la crisis más grande de la historia viene la bendición más grande de todos los tiempos. Cuando vemos a 50,000 judíos clamando por perdón en el Muro de los Lamentos, no estamos viendo solamente un evento religioso tradicional. Estamos viendo el cumplimiento de profecías milenarias. Estamos viendo a Dios preparando el corazón de su pueblo para los eventos finales de esta era. Cuando vemos a 60 naciones islámicas planificando la destrucción de Israel, no estamos viendo solamente una crisis política del Medio Oriente. Estamos viendo la formación de la coalición profética que cumplirá Ezequiel 38 y Zacarías 12. Cuando vemos al primer ministro de Israel mencionando públicamente a Jesús en un contexto histórico, no estamos viendo solamente un discurso político, estamos viendo la preparación del escenario para que el pueblo judío reconozca a su Mesías. Cuando vemos a todas las naciones obsesionándose con Jerusalén, no estamos viendo solamente conflictos geopolíticos. Estamos viendo el cumplimiento de profecías sobre Jerusalén como copa que embriaga y piedra pesada para todas las naciones. Todo se está alineando exactamente como las Escrituras predijeron hace miles de años. Los tiempos se están acelerando. Los eventos se están intensificando. El reloj profético está corriendo hacia su culminación final. Pero en medio de todo este panorama profético, no podemos olvidar la lección más importante de todas. Dios está en control. Nada de lo que está sucediendo lo toma por sorpresa. Todo está sucediendo exactamente según sus planes eternos. Y si Dios está en control de los grandes eventos proféticos de las naciones, también está en control de tu vida personal. Si puede cumplir profecías de hace 2500 años con precisión perfecta, también puede cumplir las promesas que te ha hecho a ti. Si puede preparar el corazón de 50,000 judíos para clamar por perdón en Jerusalén, también puede preparar tu corazón para recibir todo lo que ha planeado para tu vida. Si puede usar la oposición de 60 naciones para cumplir sus propósitos proféticos, también puede usar las dificultades que estás enfrentando para cumplir sus propósitos en tu vida. Por lo tanto, cuando veas las noticias sobre Israel y Jerusalén en los próximos días y meses, recuerda que no estás viendo solamente eventos políticos o militares. Estás viendo el desarrollo del plan profético más grande de todos los tiempos. Estás viendo cómo Dios está preparando el escenario para la segunda venida de Jesús. Estás viendo cómo se están cumpliendo las señales que el mismo Jesús dijo que indicarían que su reino está cerca. Y cuando Él venga, establecerá su reino de justicia y paz desde Jerusalén. Juzgará a las naciones que se rebelaron contra Él. Restaurará a Israel como cabeza de las naciones. Sanará el mar muerto con las aguas que fluirán del templo. Hará florecer los desiertos. Quitará la guerra de la tierra.
Y nosotros, los que hemos creído en Él, reinaremos con Él durante 1000 años. Seremos parte de su gobierno mundial. Veremos el cumplimiento de todas las promesas que parecían imposibles. Veremos a Israel reconociendo a su Mesías y llorando de gozo por el reencuentro. Veremos a las naciones subiendo a Jerusalén para adorar al Rey de Reyes. Veremos la tierra llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esa es la esperanza que nos sostiene en medio de los tiempos difíciles que estamos viviendo. Esa es la perspectiva eterna que nos permite entender los eventos temporales que están ocurriendo a nuestro alrededor. Por lo tanto, no tengas miedo cuando veas a las naciones congregándose contra Jerusalén. No te desanimes cuando veas que el mundo se vuelve cada vez más hostil a los valores cristianos. No te preocupes cuando veas que los tiempos se vuelven cada vez más difíciles. Todo eso tiene que suceder antes de que Jesús regrese. Y mientras más veas que estas cosas suceden, más cerca sabes que está su venida. Mantén tu fe firme, mantén tu esperanza viva, mantén tu amor ardiendo, porque el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ese día está mucho más cerca de lo que muchos piensan. Que Dios te bendiga y que su gracia sea contigo siempre. Amén. ¿Alguna vez te has planteado una interrogante que podría sacudir hasta los cimientos de todo lo que pensabas conocer acerca de la espiritualidad? Imagínate esto. Durante miles de millones de años, antes de que siquiera pisara nuestro planeta, ¿cómo era conocido Jesús en los cielos? ¿Acaso portaba el mismo nombre que ahora reconocemos, o su identidad celestial era radicalmente distinta? Pero, aguarda, porque esto se pone mucho más intrigante. ¿Cuáles eran exactamente sus ocupaciones durante esa eternidad interminable previo a manifestarse como un recién nacido en aquel establo? ¿Se mantenía en una espera pasiva o desempeñaba funciones específicas que permanecen como un enigma para nosotros? Esta cuestión aparentemente sencilla encierra uno de los secretos más asombrosos y transformadores de todas las escrituras sagradas. Lo que está a punto de ser revelado no solo revolucionará tu entendimiento de los textos bíblicos, sino que tiene el poder de transformar radicalmente tu conexión personal con lo divino. En este momento, estamos a punto de desvelar misterios que han permanecido en las sombras durante milenios enteros. Te revelaremos no solo uno, ni tampoco dos, sino 3 identidades completamente diferentes que Jesús poseía antes de su llegada terrenal. Y aquí viene algo que va a dejarte completamente atónito. Conocerás las tareas específicas, los roles concretos que Él ejecutaba en esa eternidad anterior, cosas que la gran mayoría de creyentes jamás han siquiera contemplado. Prepárate para una expedición extraordinaria a través de los manuscritos sagrados más ancestrales, donde descifraremos enigmas milenarios sobre la auténtica naturaleza de Cristo previo a su manifestación humana. Te aseguro que las revelaciones de hoy te van a dejar sin aliento y con una visión completamente renovada de la verdadera identidad de Jesús. El enigma universal sobre los orígenes de Cristo. Durante siglos incontables, la humanidad ha estado completamente cautivada por interrogantes fundamentales sobre Jesús que van infinitamente más allá de lo que la mayoría se atreve siquiera a cuestionar. ¿Cuál fue realmente su origen? ¿Cuántos miles de millones de años ha estado en existencia? ¿Cuáles fueron sus ocupaciones específicas en esa eternidad previa? Mantenía conversaciones con el Padre Celestial. ¿Formaba parte de decisiones que afectaban al cosmos entero? Pero aquí viene algo que va a asombrarte profundamente. Aunque Cristo mismo ofreció algunas respuestas a estas preguntas durante su misión terrenal, las Escrituras están cargadas de indicios extraordinarios que demandan una investigación mucho más minuciosa para ser completamente descifrados.
Y permíteme contarte algo que va a cambiar tu manera de ver las cosas. La gran mayoría de creyentes leen la Biblia completamente ajenos al hecho de que están pasando por alto referencias increíbles a la existencia preencarnada de Jesús, que se encuentran ocultas a plena vista. Comencemos nuestro examen con los fundamentos que todos reconocemos. El nombre Jesús encuentra sus raíces en la expresión griega Jesús, que proviene del hebreo Yeshua, cuyo significado profundo es Yahweh es salvación. Hasta este punto todo parece conocido, ¿no es cierto? No obstante, aquí radica el primer descubrimiento absolutamente impactante que va a remover tus fundamentos. La existencia de Cristo no comenzó en aquella noche sagrada en Belén. Para nada. Las Escrituras nos declaran sin lugar a dudas que Él ya existía mucho antes de ese momento histórico en el pesebre. Pero no estamos refiriéndonos a algunos años previos, ni siquiera a décadas. Estamos hablando de eternidad sin comienzo alguno. Por tanto, emerge la pregunta fundamental que nos va a ocupar en este momento. ¿Bajo qué identidad era reconocido en aquellos tiempos eternos? ¿Cómo se dirigían a Él en las esferas celestiales? ¿Qué nombres empleaba el Padre para llamarlo? La respuesta es incluso más sorprendente de lo que tu mente puede concebir en este instante. No poseía solamente una identidad, sino 3 denominaciones distintivas completamente diferentes que revelan aspectos fascinantes de su esencia eterna. Y aquí viene la promesa que te ofrezco. Si permaneces conmigo hasta el final de esta revelación completa, no solamente descubrirás estos 3 nombres ocultos, sino que te explicaré detalladamente cuáles eran las actividades específicas, los roles precisos y las responsabilidades exactas que Cristo desempeñaba durante esa época anterior a su encarnación. Algunas de estas actividades van a dejarte completamente pasmado. El secreto del Logos, mucho más que una simple expresión. Vamos a sumergirnos en el primer nombre oculto, y te advierto que lo que estás por descubrir va a expandir tu mente de formas que no anticipabas. Juan nos presenta una declaración absolutamente revolucionaria que durante siglos ha sido incomprendida. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él, y sin Él no fue creado nada de cuanto existe. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Ahora bien, la mayoría de las personas leen esto y piensan, claro, el Verbo se refiere a Jesús, ya lo entendía. Pero están perdiendo completamente la profundidad revolucionaria de lo que Juan está descubriendo aquí. Esta mención del Verbo se refiere directamente a Jesús, pero detente un instante y hazme esta pregunta. ¿Por qué Juan decidió emplear este término específico? ¿Por qué no simplemente mencionar Jesús desde el comienzo? ¿Por qué utilizar esta palabra enigmática que requiere explicación? Aquí es donde la revelación se transforma en absolutamente fascinante y donde la mayoría de maestros se quedan cortos en su interpretación. En las civilizaciones antiguas, los nombres poseían una profundidad de significado extraordinaria
que nosotros en el mundo contemporáneo hemos perdido por completo. No funcionaban como simples etiquetas identificativas que colocamos a nuestros hijos porque nos agrada su sonido, sino que revelaban la esencia, el propósito, el destino e incluso las características de personalidad de quien los portaba. El término verbo comunica el papel fundamental de Jesús en transmitir la verdad divina a la humanidad. Pero espera, porque la profundidad de este concepto va mucho más allá de lo que podríamos imaginar inicialmente. Aquí viene la parte técnica que te va a cautivar. El Nuevo Testamento emplea dos palabras griegas completamente distintivas para describir este concepto de palabra, y comprender la diferencia entre ellas va a revolucionar tu entendimiento. Rema y logos. Rema frecuentemente se refiere a una palabra pronunciada específicamente, una declaración concreta en un momento particular. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel anunció a María que concebiría al Hijo de Dios, ella respondió: «Que se cumpla en mí según tu palabra». Esta era una promesa específica, un rema, pronunciada por Dios para esa situación particular. Pero logos, y aquí es donde tu mente va a explotar, posee una dimensión mucho más profunda y cósmica. No representa meramente una palabra aislada o una frase específica. Es el mensaje completo, el plan maestro divino, la comunicación total de Dios, su sabiduría perfecta, su voluntad absoluta, todo condensado en una expresión. Es precisamente este término logos que Juan utiliza al iniciar su evangelio. En el principio existía el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Aquí comenzamos a vislumbrar algo verdaderamente extraordinario que va a cambiar tu perspectiva para siempre. Esa palabra, ese mensaje completo de Dios al mundo, esa comunicación perfecta de su naturaleza y voluntad, se materializó en carne humana, se transformó físicamente en Jesús. Pero permíteme llevarte aún más profundo en este concepto. En la filosofía griega antigua, logos representaba el principio racional que gobernaba el universo, la razón divina, la sabiduría que mantenía todo en orden. Juan tomó este concepto familiar para sus lectores y lo revolucionó completamente al declarar que este logos no era una idea abstracta, sino una persona real, Jesús. Déjame hacerte una pregunta personal que quiero que consideres seriamente. ¿Alguna vez te has sentido completamente desconectado de Dios, como si fuera una fuerza distante e inalcanzable? Tal vez esta comprensión profunda del concepto de logos te ayude a experimentar una cercanía mayor con Él. Cuando Jesús caminó entre nosotros, no solamente impartía enseñanzas o realizaba milagros. Él era la comunicación viviente de Dios. Nos estaba mostrando directamente, en carne y hueso, la naturaleza exacta de Dios. Juan 14:9 declara algo revolucionario. El que me ha contemplado a mí, ha contemplado al Padre. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta declaración? Dios ya no permanecía distante en algún cielo lejano. No era una conceptualización abstracta o una fuerza impersonal. Estaba presente físicamente entre nosotros, sanando a los enfermos, amando a los marginados, perdonando a los pecadores, consolando a los afligidos. Pero aquí viene algo que te va a impactar. Este no constituía su único nombre en la eternidad pasada. La historia de la eternidad y las obras específicas de Jesús antes de la tierra aún guardan secretos increíbles por descubrir sobre sus actividades, roles y responsabilidades previas a su llegada al mundo. La revelación del Yo Soy, reclamando la identidad divina suprema. Ahora vamos a explorar el segundo nombre secreto de Jesús, y te advierto que esta revelación ha generado más controversia, más persecución y más intentos de eliminación en la historia que cualquier otra afirmación religiosa jamás pronunciada. ¿Recuerdas el encuentro histórico y absolutamente sobrenatural entre Moisés y la zarza ardiente? Ese momento transformó no solo la vida de Moisés,
sino el rumbo de toda la historia humana. En ese momento trascendental, Dios reveló su identidad a Moisés con las palabras más poderosas jamás pronunciadas: Yo soy, en Éxodo 3:14, donde declaró: Yo soy el que soy. Pero permíteme explicarte la profundidad de esta declaración que la mayoría de personas pasa por alto completamente. Cuando Dios dijo: Yo soy el que soy, no estaba simplemente proporcionando su nombre como nosotros decimos: me llamo Juan o me llamo María. Estaba proclamando su existencia absoluta, su autosuficiencia completa, su eternidad sin principio ni fin. Estaba diciendo: mi existencia no depende de nada ni de nadie. Yo simplemente existo. Soy la fuente de toda existencia. Esta declaración era tan sagrada, tan poderosa, tan llena de autoridad divina, que los judíos desarrollaron una reverencia extraordinaria hacia ella. De hecho, consideraban este nombre tan santo que evitaban pronunciarlo en voz alta. Ahora, avancemos aproximadamente 1400 años hasta el Nuevo Testamento, específicamente a Juan 8:58, donde Jesús hace una declaración que literalmente sacudió los cimientos del mundo religioso de su época y que sigue siendo controversial hasta el día de hoy. Los fariseos le estaban preguntando sobre su edad, cuestionando su autoridad, tratando de desacreditarlo. Y entonces Jesús pronuncia palabras que los dejaron completamente pasmados. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Detente un momento. ¿Captaste la magnitud absoluta de esta afirmación? ¿Entiendes lo que acababa de suceder? Jesús no dijo: antes de que Abraham existiera, yo existía, o yo estaba vivo, o yo era. No. Él deliberadamente, intencionalmente, usó las mismas palabras exactas que Dios había usado para identificarse ante Moisés. Yo soy. Jesús estaba reclamando para sí mismo el nombre divino exclusivo de Dios. Estaba declarando que él poseía la misma naturaleza eterna, la misma autoexistencia, la misma autoridad absoluta que el Dios que se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Esto significaba algo que era completamente escandaloso para sus oyentes. Jesús no era simplemente un maestro espiritual excepcional, no era solo un profeta poderoso, no era únicamente un hacedor de milagros. Él era y es Dios mismo en forma humana. Y si usted quiere recibir revelaciones y estudios exclusivos sobre las profecías y los misterios que aparecen en la Biblia, sepa que justo debajo de este video hay un botón que dice «Hacerse miembro». Al pulsarlo, usted podrá unirse a un grupo que recibe materiales y explicaciones que no se comparten públicamente, preparados con dedicación para quienes desean entender más la palabra. Imagínate si alguien en la actualidad se parara frente a ti y declarara con total seriedad: soy eterno, he existido desde siempre, he creado todo lo que observas, soy la fuente de toda vida. Probablemente lo considerarías completamente loco, ¿verdad? Llamarías a los servicios de salud mental inmediatamente. Exactamente esa fue la reacción inicial de los fariseos, excepto que había una diferencia crucial. En esta situación, Jesús no estaba bromeando, no estaba siendo metafórico, y las evidencias de su poder divino respaldaban sus palabras. Ellos comprendieron perfectamente lo que él estaba proclamando. Al pronunciar «Yo soy», Jesús se estaba identificando como el Dios eterno, el mismo Dios todopoderoso que dialogó con Moisés, que separó el Mar Rojo, que dio los 10 mandamientos. Para ellos, esto constituía la blasfemia más grave imaginable, un crimen que según la ley judía se castigaba obligatoriamente con la muerte por lapidación. Su ira se desbordó completamente. No solo se sintieron profundamente ofendidos, estaban listos para ejecutarlo inmediatamente con sus propias manos. Juan 8:59 nos cuenta lo que pasó después. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo.
Estaban tan furiosos, tan convencidos de que había cometido blasfemia, que querían matarlo en ese mismo instante. Pero aquí viene algo fascinante. Ese no fue el único momento en que Jesús empleó esta declaración poderosa e incendiaria. De hecho, pronunció 7 declaraciones monumentales de "yo soy" en el Evangelio de Juan, cada una revelando una faceta diferente de su identidad divina y cada una causando más controversia. Estas declaraciones no eran casuales, eran revelaciones calculadas, progresivas, de quién era Él realmente. Vamos a analizarlas una por una porque cada una te va a impactar de manera diferente. Primera declaración: yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Jesús se presenta como el alimento espiritual que satisface las necesidades más profundas y eternas del alma humana. No estaba hablando de comida física, sino de la nutrición espiritual que solo Él puede proporcionar. Segunda declaración: yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Aquí Jesús se declara como la fuente de toda iluminación espiritual, el que disipa las tinieblas de la ignorancia, el pecado y la muerte, ofreciendo esperanza en medio de la oscuridad más densa. Tercera declaración: yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:7. Jesús se describe como el único acceso legítimo y seguro al reino de Dios, ofreciendo protección, seguridad y salvación a quienes entran por Él. Cuarta declaración: yo soy el buen pastor. Juan 10:11. Como el pastor que voluntariamente entrega su vida por las ovejas, Jesús demuestra un amor sacrificial y un cuidado personal por cada uno de su pueblo. Quinta declaración: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Jesús declara poseer autoridad absoluta sobre la muerte y promete vida eterna a quienes confían en Él. Esta no es solo esperanza futura, sino realidad presente. Sexta declaración: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Jesús se declara como el único medio de acceso al Padre, la fuente de toda verdad absoluta y la esencia de toda vida verdadera. Séptima declaración: yo soy la vid verdadera. Juan 15:1. En esta metáfora profunda, Jesús enfatiza la importancia de permanecer conectados con Él para producir fruto espiritual genuino y duradero. Los fariseos intentaron eliminarlo múltiples veces después de estas declaraciones, pero fueron incapaces de lograrlo. ¿Por qué? Porque su momento designado divinamente aún no había llegado. Su muerte no sería resultado de la ira humana, sino de un plan divino perfectamente cronometrado. Cuando finalmente llegó ese momento en la cruz del Calvario, Él entregó voluntariamente su vida. Nadie se la quitó. Él la dio libremente. Y al hacerlo, demostró de manera definitiva que Él es el yo soy eterno, el Dios todopoderoso, el Salvador del mundo. Pero incluso estas revelaciones poderosas del yo soy no cuentan la historia completa de su identidad preencarnada. El misterio del ángel del Señor. Apariciones preencarnadas de Cristo. Ahora vamos a adentrarnos en el tercer nombre secreto de Jesús. Y esta revelación va a transformar completamente la manera en que lees el Antiguo Testamento para siempre. A través de todo el Antiguo Testamento encontramos apariciones absolutamente misteriosas de alguien identificado como el ángel del Señor. Pero aquí está el giro fascinante que la mayoría de cristianos nunca han considerado. Este no es un ángel ordinario para nada. Este ángel del Señor era en realidad Jesús, apareciendo en manifestaciones preencarnadas siglos antes de su nacimiento en Belén. Estas apariciones no solo representan prefiguraciones o símbolos de Jesús, sino que son encuentros reales, literales, con Cristo antes de que tomara forma humana permanente. Déjame mostrarte evidencias específicas que van a volarte la mente. Encuentro con Agar, Génesis 16. Cuando Agar huye al desierto, se encuentra con el ángel del Señor junto a una fuente de agua.
Pero observa cuidadosamente lo que sucede. Este ángel no solo habla en nombre de Dios, sino que habla como Dios, usando pronombres en primera persona. Le dice: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada. ¿Desde cuándo un ángel creado tiene autoridad para hacer promesas de multiplicación? Solo Dios tiene esa autoridad. La prueba de Abraham, Génesis 22. Cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, el ángel del Señor lo detiene. Pero nuevamente, este ángel habla como si fuera Dios mismo. Por mí mismo he jurado, dice Jehová. Un ángel creado jamás juraría por sí mismo en nombre de Dios. Solo Dios puede jurar por sí mismo. Jacob luchando, Génesis 32. Jacob lucha toda la noche con un hombre misterioso que resulta ser divino. Jacob declara: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Con quién luchó Jacob realmente? Con una manifestación preencarnada de Jesús. La zarza ardiente, Éxodo 3. Aunque el texto dice que Moisés vio al ángel del Señor en la zarza, inmediatamente después Dios mismo habla desde la zarza. ¿Cómo explicamos esta transición? Es la misma persona, Jesús preencarnado manifestándose como el ángel del Señor. Balaam y su burra, Números 22. El ángel del Señor se aparece a Balaam con una espada en su mano, y Balaam se postra ante él en adoración. Los ángeles creados siempre rechazan la adoración y la dirigen hacia Dios. Pero este ángel la acepta porque es Dios. Josué antes de Jericó, Josué 5. Un hombre aparece ante Josué con una espada desenvainada, identificándose como príncipe del ejército de Jehová. Josué se postra y lo adora, y este personaje misterioso le dice que se quite el calzado porque está en tierra santa. Solo la presencia de Dios santifica la tierra. Gedeón, Jueces 6. El ángel del Señor se aparece a Gedeón y acepta un sacrificio. Cuando el fuego consume la ofrenda, Gedeón exclama aterrorizado: he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le responde: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Esta es una teofanía, una aparición de Dios mismo. Los padres de Sansón, Jueces 13. El ángel del Señor anuncia el nacimiento de Sansón. Cuando Manoa ofrece un sacrificio, el ángel asciende en la llama del altar. Manoa dice a su esposa: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. ¿Ves el patrón? En cada uno de estos encuentros, el ángel del Señor habla con autoridad divina, acepta adoración, hace promesas que solo Dios puede hacer, se identifica usando el nombre divino, es reconocido por los humanos como Dios mismo. Este ángel no solo transmite mensajes de Dios como un ángel creado normal. Él habla como Dios, actúa con la autoridad de Dios, acepta la adoración debida solo a Dios y es reconocido consistentemente como Dios mismo por quienes lo encuentran. La única explicación lógica es que estas son manifestaciones preencarnadas de Jesús. Cristo no comenzó a existir en Belén. Él había estado apareciendo a la humanidad durante milenios, preparando el camino para su encarnación permanente. Pero aquí viene algo aún más fascinante. ¿Por qué aparecía como ángel? La palabra ángel simplemente significa mensajero. Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, frecuentemente actuaba como el mensajero del Padre, el revelador de la voluntad divina, el comunicador de los planes de Dios. Estas apariciones del ángel del Señor nos muestran que Jesús ha estado activamente involucrado en la historia humana desde el principio, guiando, protegiendo, revelando y preparando el camino para la redención. Las profecías mesiánicas, desvelando la naturaleza eterna siglos antes. Ahora vamos a explorar algo absolutamente extraordinario. Cómo los profetas del Antiguo Testamento, escribiendo siglos antes del nacimiento de Jesús, recibieron revelaciones específicas sobre su naturaleza eterna y preexistente.
Las profecías mesiánicas no solo predicen la venida de Jesús, sino que revelan aspectos increíbles de su identidad eterna, que confirman todo lo que hemos estado descubriendo sobre sus nombres preencarnados. Isaías 9:6. Los títulos eternos. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el dominio estará sobre su hombro. Y se llamará su nombre: Consejero admirable, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Analicemos cada título porque cada uno revela aspectos extraordinarios de su naturaleza preencarnada. Consejero admirable. Esto revela que Jesús, desde la eternidad, ha sido la fuente de toda sabiduría divina. Antes de crear el mundo, Él ya era el consejero perfecto, la mente maestra detrás de todos los planes de Dios. Dios poderoso, el Gibor en hebreo, el guerrero divino, el todopoderoso. Isaías no está llamando a Jesús un Dios o divino, lo está identificando como Dios poderoso, el mismo título usado exclusivamente para Yahweh, Padre eterno, Aviad, el Padre de la eternidad. Esto no significa que Jesús sea el Padre de la Trinidad, sino que Él es el originador de la vida eterna, el que da vida eterna, el que ha existido desde la eternidad, Príncipe de paz, el que establece paz no solo entre Dios y la humanidad, sino que es la fuente de toda paz verdadera en el universo. Miqueas 5:2, la eternidad explícita. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía es absolutamente extraordinaria porque identifica específicamente el lugar de nacimiento de Jesús, pero inmediatamente establece que sus salidas, actividades, manifestaciones, son desde los días de la eternidad. Confirma que aunque nacería en Belén, su existencia y actividades se extienden hacia atrás en el tiempo sin principio. Daniel 7:13-14. El Hijo del Hombre Eterno. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel ve a alguien que es llamado Hijo de Hombre, título que Jesús usó constantemente para sí mismo, recibiendo un reino eterno del anciano de días. Esto muestra una escena celestial eterna, donde Jesús ya tenía posición y autoridad divina. La oración más reveladora de Jesús, Juan 17. En Juan 17 encontramos la oración más profunda y reveladora que Jesús jamás pronunció públicamente. Esta oración constituye mucho más que una conversación íntima con su Padre Celestial. Es una ventana extraordinaria hacia la relación eterna entre el Padre y el Hijo que existía mucho antes de la creación del mundo. Jesús ora por su glorificación, pero escucha cuidadosamente, no de manera egoísta o ambiciosa. Su deseo de ser glorificado está perfectamente conectado con la glorificación del Padre en un plan eterno de amor y redención. Jesús declara en Juan 17:1-5, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, así como le has dado autoridad sobre toda carne, para que otorgue vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, completando la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que compartía contigo antes de que el mundo existiera. ¿Captaste esa frase final? La gloria que compartía contigo antes de que el mundo existiera. Jesús está hablando de una gloria preexistente,
de una relación íntima, de una posición que él tenía con el Padre antes de que cualquier estrella brillara, antes de que cualquier planeta existiera, antes de que el tiempo mismo fuera creado. Este pasaje revela algo extraordinario: la gloria compartida entre el Padre y el Hijo desde la eternidad, una relación de amor perfecto que existía antes de la creación, un plan conjunto para la redención que fue concebido en la eternidad pasada, la evidencia clara de que Jesús no fue un ser creado, sino que siempre ha existido en unidad perfecta con el Padre Jesús como agente activo de la creación. El apóstol Pablo, en Colosenses 1, 16, 17, nos revela algo que debería cambiar completamente nuestra perspectiva sobre quién es Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Esto no es poesía o metáfora. Pablo está declarando hechos específicos sobre la participación activa de Jesús en la creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Jesús fue el agente activo de la creación. Todo fue creado por medio de Él. Él fue el instrumento divino utilizado, y para Él fue también el propósito final de la creación. Él existe antes de todas las cosas. Su preexistencia es absoluta. En Él, todas las cosas subsisten. Él mantiene activamente el universo en existencia. Imagínate, cuando contemplas una puesta de sol, estás viendo la obra de las manos de Jesús. Cuando observas las galaxias a través de un telescopio, estás contemplando su creatividad. Cuando estudias la complejidad de una célula, estás admirando su ingeniería divina. Hebreos 1, 2, 3 lo confirma. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que le hacía Jesús específicamente antes de la encarnación. Ahora llegamos a la pregunta que prometimos responder desde el principio. ¿Qué actividades específicas realizaba Jesús durante toda esa eternidad antes de venir a la tierra? Basándonos en las Escrituras, podemos identificar al menos 5 roles específicos. 1. Participación en los consejos divinos. Jesús participaba activamente en las decisiones eternas de la Trinidad. El plan de redención no fue una idea de último momento después de la caída del hombre. Fue concebido en la eternidad pasada con la participación completa del Hijo. 2. Revelación progresiva. Como hemos visto, Jesús se manifestaba como el ángel del Señor, revelando gradualmente la naturaleza de Dios a la humanidad y preparando el camino para su encarnación completa. 3. Mantenimiento del universo. Colosenses nos dice que, en Él, todas las cosas subsisten. Esto significa que Jesús ha estado activamente sosteniendo el universo, manteniendo las leyes físicas, preservando la vida. 4. Intercesión eterna. Aunque su papel como sumo sacerdote se hizo evidente después de su sacrificio, su corazón de intercesión y mediación existía desde la eternidad. 5. Relación de amor con el Padre. Juan 17 nos da una ventana a una relación de amor perfecto, comunicación constante y gloria compartida que existía desde antes de la fundación del mundo. En el libro de Apocalipsis, Juan recibe una visión extraordinaria que nos muestra a Jesús en su majestad celestial completa, revelando cómo apareció antes de su encarnación y cómo aparece ahora en su gloria restaurada. Apocalipsis 1, 13, 18 describe: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve.
sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esta visión extraordinaria nos revela cabello blanco como la nieve, simbolizando su eternidad y sabiduría antigua, ojos como llama de fuego, su capacidad de ver y conocer todas las cosas, voz como estruendo de muchas aguas, su autoridad absoluta y poder creativo, rostro como el sol en su fuerza, su gloria divina que no puede ser ocultada. Esta es la misma persona que caminó humildemente por las calles polvorientas de Nazaret, que durmió en una barca durante una tormenta, que lloró en la tumba de Lázaro. Pero ahora Juan lo ve en su gloria eterna restaurada. La Trinidad en acción, unidad eterna. La doctrina de la Trinidad, aunque compleja, es fundamental para comprender completamente quién era Jesús antes de su encarnación. Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, comparte una relación eterna e inseparable con el Padre y el Espíritu Santo. Esta unidad trinitaria se refleja en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Observa que dice en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No 3 nombres, sino un nombre compartido por 3 personas divinas distintas pero unificadas. Desde la eternidad pasada, Jesús ha estado en perfecta unidad de propósito, voluntad y acción con el Padre y el Espíritu Santo. Cuando vemos a Jesús actuar en el Antiguo Testamento como el ángel del Señor, estamos viendo a la Trinidad en acción. El plan redentor eterno. Uno de los aspectos más extraordinarios de la preexistencia de Jesús es que el plan de redención no fue una reacción divina a la caída del hombre. Fue un plan concebido en la eternidad pasada. Efesios 1:4 declara: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 1 Pedro 1:19-20 añade: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto significa que antes de que Adán y Eva fueran creados, antes de que el jardín del Edén existiera, Jesús ya había aceptado voluntariamente convertirse en el sacrificio por los pecados de la humanidad. Su amor por nosotros es literalmente eterno. La transformación personal que esta revelación debe generar después de este viaje extraordinario a través de las Escrituras, confío en que tu comprensión de quién es Jesús haya sido revolucionada para siempre. Hemos descubierto que Jesús no es simplemente un personaje histórico excepcional o un maestro moral admirable. Él es el Logos eterno, la comunicación perfecta de Dios, la sabiduría divina encarnada, el Yo Soy, el Dios autoexistente que comparte la naturaleza divina con el Padre, el ángel del Señor, el revelador activo de Dios a través de toda la historia del Antiguo Testamento. Su vida, muerte y resurrección no fueron eventos aislados, sino la culminación de un plan eterno concebido en el amor infinito de la Trinidad antes de la fundación del mundo. Cuando contemplas a Jesús orando en el jardín de Getsemaní, ahora sabes que este era el mismo ser que participó en la creación del universo. Cuando lo ves sanando a los enfermos, reconoces al consejero admirable en acción. Cuando murió en la cruz, comprendes que era el Yo Soy, eterno, quien se sacrificó voluntariamente por ti. El impacto revolucionario en tu relación diaria con Dios. Esta revelación debería impactarte profundamente en tu vida cotidiana de maneras específicas y transformadoras.
No estás siguiendo a un simple maestro religioso del pasado cuyas enseñanzas pueden inspirarte ocasionalmente. Estás en una relación íntima y personal con el mismísimo Creador del universo que decidió hacerse hombre para redimirte. Esto significa que cuando oras, no estás hablando con alguien que apenas comprende tus luchas humanas. Estás conversando con quien diseñó cada célula de tu cuerpo, quien conoce cada pensamiento antes de que lo pienses, quien ha experimentado personalmente el dolor, la tentación, la traición y la muerte. Cuando enfrentas desafíos que parecen imposibles, recuerda que estás conectado con quien habló y las galaxias llegaron a existir, quien mantiene cada átomo del universo en su lugar con su palabra poderosa. No hay situación demasiado compleja, no hay problema demasiado grande para quien es el Logos eterno. La seguridad inquebrantable de su amor eterno. Uno de los aspectos más reconfortantes de comprender la preexistencia de Jesús es darte cuenta de que su amor por ti no comenzó cuando naciste, ni siquiera cuando Él nació en Belén. Su amor por ti es tan eterno como Él mismo. Antes de que tus padres se conocieran, antes de que tu país existiera, antes de que la tierra fuera formada, Jesús ya te amaba con un amor perfecto e incondicional. En los consejos eternos de la Trinidad, tu nombre ya estaba escrito, tu redención ya estaba planeada, tu destino eterno ya estaba asegurado. Las implicaciones prácticas para tu fe diaria. Comprender quién es realmente Jesús debe transformar la manera en que vives cada día. En los momentos de duda, cuando cuestiones si Dios realmente se preocupa por ti, recuerda que el Creador del universo dejó voluntariamente su gloria celestial para vivir entre nosotros, experimentar nuestros dolores y morir por nuestros pecados. En los tiempos de soledad, nunca estás verdaderamente solo porque el Yo Soy eterno, quien existe fuera del tiempo y el espacio, ha prometido estar contigo siempre, hasta el fin del mundo. Cuando enfrentes la injusticia, el juez eterno, quien un día enderezará todas las cosas, conoce perfectamente cada situación injusta que has enfrentado y tiene el poder absoluto para traer justicia perfecta. En momentos de confusión, el Logos divino, la sabiduría perfecta encarnada, puede guiarte a través de cualquier situación confusa porque Él ve el final desde el principio. Durante las pruebas físicas o emocionales, Jesús, quien experimentó tentación, dolor, traición y muerte, comprende completamente lo que estás pasando y tiene el poder para sostenerte. La responsabilidad que conlleva este conocimiento. Con este entendimiento profundo de la identidad eterna de Jesús, viene también una gran responsabilidad. No puedes seguir viviendo como si fuera simplemente un personaje histórico interesante o una figura religiosa entre muchas otras. Si Jesús es realmente quien las Escrituras declaran que es, el Logos eterno, el Yo Soy divino, el ángel del Señor preencarnado, entonces toda tu vida debe girar alrededor de esta realidad central. Cada decisión, cada palabra, cada pensamiento debe ser filtrado a través de esta verdad transformadora. Esto no significa vivir bajo condenación o legalismo, sino en la libertad gloriosa de saber que perteneces completamente al Creador y sustentador del universo, que te ama con un amor eterno e incondicional. Si esta exploración ha expandido tu comprensión y encendido una pasión más profunda por conocer a Jesús, eres exactamente el tipo de persona que necesita continuar esta aventura de descubrimiento espiritual. Hay secretos aún más profundos, esperando ser desvelados en futuros contenidos, que cambiarán completamente tu perspectiva sobre la naturaleza de Dios, el propósito eterno de la humanidad y el destino final del universo que muy pocos creyentes han considerado seriamente.
Los misterios futuros que aguardan tu descubrimiento. Lo que hemos explorado hoy representa únicamente la superficie de una realidad infinitamente más profunda y extraordinaria. En las próximas revelaciones, desentrañaremos los nombres secretos adicionales que Dios mismo usa en las Escrituras hebreas, nombres tan poderosos que su pronunciación correcta era considerada capaz de mover montañas y abrir dimensiones espirituales completamente nuevas. Descubriremos también las actividades específicas que cada miembro de la Trinidad realizaba durante los concilios divinos antes de la creación, conversaciones celestiales que determinaron no solo el destino de la humanidad, sino el propósito eterno de cada galaxia, cada estrella, cada forma de vida en el universo entero. Estos diálogos eternos contienen secretos sobre tu propósito personal que cambiarán radicalmente la manera en que ves tu existencia. Las profecías aún sin cumplir que podrían suceder. Hoy, además, exploraremos las profecías bíblicas más extraordinarias que aún aguardan su cumplimiento total, eventos que podrían desarrollarse en nuestra generación y que involucran manifestaciones sobrenaturales de la presencia divina que eclipsarán todo lo que la humanidad ha presenciado anteriormente. Estos eventos futuros están íntimamente conectados con la identidad eterna de Jesús que acabamos de descubrir. El llamado personal a una transformación más profunda. Tu encuentro con estas verdades sobre la identidad preencarnada de Jesús no debe terminar como mera información intelectual fascinante. Debe convertirse en el catalizador para una transformación espiritual tan profunda que las personas a tu alrededor noten un cambio radical en tu manera de vivir, amar y enfrentar los desafíos de la vida. La invitación a formar parte de algo extraordinario. Este momento representa una invitación divina para que formes parte de una comunidad de buscadores de verdades profundas.